Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a mi casa. Qué lindo que están con nosotros en este domingo mientras nos preparamos para el mensaje de hoy, que está muy bueno. Queríamos seguir animándoles, diciéndoles que los extrañamos. No tomamos a lo ligero la realidad que no los hemos visto en meses. Pero confiamos que Dios sigue en control y que Dios sigue trabajando aún en medio de estas circunstancias. Y oramos que Dios los fortalezca, que Dios los anime, que Dios los guíe durante estos tiempos y que no se apague ese fuego, que no se apague ese fuego de ese primer amor, que no se apague ese fuego de servir al Señor en cualquier circunstancia y que no nos desconectemos. Oramos que Dios siga poniendo en nuestros corazones el deseo de conectarnos con nuestros hermanos y amarles, de juntarnos por medio de Zoom. Sabemos que no es igual, pero en estos tiempos tenemos que aprovechar lo que tenemos a la mano y eso es lo que tenemos. Entonces yo les animo que se conecten en los grupos martes y jueves de reuniones de oración, los domingos después del servicio. Vamos a proceder con el mensaje de hoy día. Tenemos un lindo tema. Estamos comenzando nuestra sesión en Mateo y la semana pasada el pastor Gabriel comenzó con el capítulo 3, hablando de aquel que preparaba el camino para el Mesías, hablando de Juan el Bautista. Y qué lindo tema presentó Gabriel. Y hoy, en cierta forma, vamos a tocar el pasaje que cumple esa persona que se estaba preparando el camino, que es Jesucristo. La semana pasada, como dije, Gabriel tocó el tema de quién era la persona de Juan, el Bautista. Me gustó que me dijo que su apellido no era el Bautista, pero que ese era su llamado, esa era realmente la labor que él tenía que hacer, es preparar un camino, una voz en el desierto, porque el reino de los cielos se ha acercado y se ha acercado a la persona de Jesucristo. Y interesantemente, Juan y Jesús, vemos en la palabra que son familiares, son primos. Entonces se conocen. Y qué lindo, que ahorita vamos a ver casi en una forma breve el cumplimiento de lo que Juan estaba diciendo. Y nos toca Mateo 3, seguimos en el capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 13. Y este tema va a tocar el tema del bautismo de Jesús. Y son como 5 o 6 pasajes y muchas veces cuando lo leemos creo que lo leemos rápido y por lo menos para mí es muy bueno a veces tomar tiempo y realmente, como decimos, tratar de sacarle el jugo a lo que nos está diciendo la palabra. Y en estos pasajes breves vamos a ver unos principios y unas verdades muy grandes de Jesucristo, de la Trinidad de Dios. Vamos a ver un vistazo a lo que Jesús vino a hacer en la tierra y también vamos a ver cómo Jesús, aún siendo Dios y dejando su lugar, lo que le define, su humildad, su obediencia, la forma que Él se quiere identificar con sus hermanos, con sus hermanas, con el pueblo de Dios, lo vemos en toda la medida en estos pasajes. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más que nos has dado este nuevo día. Te damos gracias que tenemos la oportunidad de seguir conociéndote más, de seguir aprendiendo y escuchando de tu voz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos tu palabra, Señor? Gracias que tú sigues ministrándonos, hablándonos por medio de ella. Y ayúdanos que en estos tiempos realmente pongamos más tiempo y énfasis en conocerte en tu palabra, Señor. Conocer lo que tú dices, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y mañana, Señor. Y estas cosas que ocurren en el mundo, para ti no son cosas que te van a sorprender o van a ser mucho para tu control. Al contrario, tú estás encima de todo, Señor. Y pedimos que en esta tarde tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. Yo te doy gracias por las familias que se están conectando en ese día. Te doy gracias por ese deseo de seguir unidos. Sigue trabajando con tu iglesia, Señor. No dejemos que las circunstancias roben la esperanza, el gozo y la paz que tú nos das, que es sobre todo eso, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por la obra de la cruz, la obra redentora que nos ha
sanado, justificado en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a proceder. Como les dije, nos toca el Mateo 3, versículo 13. Vamos a leer el pasaje. Si tienes tu Biblia, sácala. Si no, creo que vamos a poner el PowerPoint, aquí lo pueden ver al lado mío. Pero dice Mateo 3:13. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua y en ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Esa última parte me encanta porque es una presentación de la Trinidad de Dios. Nosotros creemos que Dios es tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí vemos esa realidad. Vemos al Hijo de Dios siendo bautizado. Y cuando es bautizado vemos que Dios Espíritu desciende en forma de paloma. Y después vemos la voz del Dios Padre diciendo que este es mi Hijo. El cual yo estoy muy complacido. Qué lindo vistazo, hermanos, de esa realidad. Entonces seguimos. Algo interesante. Gabriel había hablado antes que Juan presentó el mensaje de arrepentimiento, que la gente tenía que arrepentirse de lo que estaban haciendo. Porque estaban muchos viviendo en pecado, y también se presentó la gente religiosa que pensaba que tal vez por su genealogía o porque sus padres eran de este lugar, que en cierta forma eso les daba aceptación ante Dios. Pero Juan decía, no, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Y interesantemente vemos aquí a Jesús entrando en la escena. Y algo que me llamó mucho la atención es la pregunta clave que yo tenía era, Jesús, ¿por qué te bautizaste? Porque la realidad del caso, disculpen hermanos, es que Jesús no tenía que arrepentirse, no tenía pecado. Él era sin mancha. Pero vamos a ver unos temas aquí, yo creo, de darnos una idea tal vez más profunda, un entendimiento de por qué Jesús se bautizó. Jesús no tenía que arrepentirse porque él era sin pecado. Juan reconoce esto y trata de disuadir a Jesús. Dice, no, tú me debes bautizar a mí. Ahora es interesante que más adelante vemos que aún Juan tenía sus dudas de Jesús como el Mesías. Y manda a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú realmente el Mesías? Pero Juan sí tiene entendimiento más tarde. Entonces reconocemos que Juan en lo más básico reconocía que Jesús era una persona que no necesitaba arrepentirse. Y creo que por eso le dice, tú no tienes que bautizar, bautízame tú a mí. Pero Jesús responde, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir lo que es justo. Uno de los programas de televisión que a veces veo, trato de no ver mucha televisión, pero de vez en cuando sí. Hay un programa que aquí se llama Undercover Boss. En español sería como jefe incógnita o jefe clandestino. Y en esencia el programa se trata de dueños de compañías muy grandes. Son los encargados, los ejecutivos de compañías grandes que se ponen un disfraz y vienen a trabajar con la gente de su compañía, tal vez en las áreas más bajas o los trabajos que incorporan cosas tal vez no tan grandes como ser el ejecutivo. Y creo que en esencia lo que tratan de hacer es quieren ver cómo reaccionan los empleados cuando piensan que están hablando con una persona que no saben quién es su identidad real, y al final tienen una entrevista y se dan cuenta, estaba trabajando con el mero, con el jefe aquí, y tal vez les dije cosas que no debía. Pero es interesante, porque muchas veces, obviamente, la reacción usual de todos es sorpresa, es decir, ¿tú qué haces acá? Tú eres acá y nosotros estamos acá, tú eres el dueño de la compañía, nosotros solo somos empleados y ¿por qué vienes a convivir?
Y en cierta forma me hace recordar un poco esta historia donde que Juan el Bautista está anunciando el mensaje de arrepentimiento, está anunciando que la gente debe arrepentirse de sus pecados, de dejar de vivir de modo que no agrada a Dios, y que el reino de los cielos está cerca, que Él está preparando el camino. Él anuncia que Él bautiza en agua, pero viene otro que va a bautizar con fuego y en el Espíritu. Entonces hay un montón de indicadores de Juan apuntando a este prometido, a este Mesías. Y resulta que este Mesías viene a la escena, es como que el mero jefe se presenta. Y creo que tal vez Juan dice, bueno, ¿qué haces acá? Entonces yo creo que Jesús, una vez más, demuestra humildad, obediencia, diciendo que a Jesús no le impresiona títulos. A Jesús le impresiona corazones dispuestos a servirle, a amarle, a ser humildes. Y esa es una de las grandes cosas que me encanta de Jesús. Pero procedamos con el concepto de por qué se tenía que bautizar Jesús. Y quiero presentarte tres temas de por qué Jesús se tenía que bautizar o se bautizó. El primero lo encontramos diciendo: el bautismo de Jesús afirma el mensaje y ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido anunciado en Isaías, de alguien que anunciaba en el desierto, voz en el desierto. Y todos están conectados, eso es lo lindo, que todo está conectado apuntando a este Jesús, a este Mesías que iba a venir a salvar al mundo de sus pecados, a pagar el precio. Y Juan está presentando un mensaje de arrepentimiento, pero a la misma vez también está apuntando que alguien va a venir que es superior a él. Y creo que una de las cosas que Dios hace tan grandemente es que no se le escapan los detalles. Él sabe muy lindamente, y tal vez has tenido esta experiencia, donde Dios usa detalles que están conectados, que afirman su verdad, sus promesas, su realidad. Y Jesús nos dice que Él va y busca a Juan. No fue algo que nos encontramos o nos pasamos y ahí nos vimos como en la calle. Jesús va porque Él quiere afirmar lo que Juan está diciendo o predicando. Juan presentaba un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. Jesús era el cumplimiento de ese mensaje. Juan se le menciona como voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Ese es Juan. Y eso todo es apuntando a Jesús. Juan también anunciaba la venida del Mesías. Él dijo, como dije antes, él dijo: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco yo quitarle o amarrarle las sandalias. Entonces yo creo que una de las razones por la cual Jesús procede con bautizarse es para confirmar el ministerio de Juan. Segundo, el bautismo de Jesús simboliza su obra que va a cumplir en la tierra. ¿Cómo es eso, Timoteo? Bueno, nosotros más adelante leemos que el bautismo de Jesús representaba lo que iba a ser, su misión, su llamado, lo que Dios le había puesto aquí en la tierra a hacer. Con su muerte, Jesús pagaría el precio de nuestro pecado, y su resurrección confirmaría su autoridad y su poder. El bautismo para Jesús representaba, cuando Él se bajaba en el agua, representaba su muerte, que Él iba a morir. Pero también representaba a Jesús diciendo que creía en la autoridad y el poder de su Padre, que lo iba a resucitar, y con eso sale del agua. Es un lindo vistazo más adelante de lo que Jesús iba a hacer. Y en ese tiempo es interesante porque creo que nadie se daba cuenta de eso. No sabían que este mismo Jesús que estaba bautizando era el mismo Jesús que iba a ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús vino aquí con una misión muy específica. No vino aquí a ser el más famoso del mundo con respecto a los ojos del mundo. No vino aquí a ganarse Grammys,
ni a ganarse puestos políticos. Jesús vino con una misión bien clara, a buscar lo que se había perdido, a dar su vida por aquellos que no podían realmente no podían cumplir con los requisitos de la ley. Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y eso eso fue siempre bien claro para Jesús. Y Jesús obedeció lo que el Padre le pidió y confió que el Padre también iba a estar con él presente y participar en su victoria. Seguimos aquí en 1 de Pedro 3:18, dice: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Una vez más, hablando de qué hizo Jesús, por qué vino. Y todo comienza de Jesús, como dije, él era bien claro con lo que él tenía que hacer. Y comenzando con ese bautismo, él ya está anunciando lo que viene por delante. Y qué lindo que lo tenemos escrito, y nosotros ahorita viviendo en el tiempo que vivimos tenemos la gran bendición y la gran capacidad de ver la historia completa de eso ya en los escritos de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo podemos conectar desde el principio, cómo todo apuntaba a la necesidad de un Salvador, de un Mesías, y que todo se cumplió al pie de la letra, y lo que va a venir también se va a cumplir al pie de la letra. Entonces hemos hablado que el bautismo de Jesús afirmaba el ministerio de Juan y su mensaje. Hablamos un poco del bautismo de Jesús, simboliza su obra que va a cumplir en la tierra, de dar su vida, que va a morir, pero también va a resucitar. Y el bautismo da un vistazo a eso. Y el último tema que quiero compartir con ustedes sobre el bautismo de Jesús es que el bautismo de Jesús demuestra cómo Jesús se identifica con nosotros y estamos unidos en Él. Nosotros sabemos que Jesús, una de las cosas que Él presenta a nosotros es que Él se identifica con nosotros. Él sabe lo que nosotros encaramos, las dificultades, porque Él las ha vivido. Él vino a la tierra y Él sabe lo que significa tener hambre. Él sabe lo que significa ser perseguido, ser insultado. Él sabe lo que significa ser traicionado. Todas las cosas y emociones que nosotros podemos encarar en nuestra vida, Él las ha experimentado. Y por eso podemos confiar que Él puede ayudarnos en el tiempo oportuno y sabe lo que estamos viviendo. Es cierto que nosotros como humanos a veces no vivimos las experiencias de alguien más. Y sí, a veces uno puede decir, bueno, ya pasó, ya no, ¿por qué no te mejoras? O ¿por qué no cambias un poco ya tu perspectiva? Pero si no hemos realmente vivido esa experiencia, es bien difícil para nosotros poder entender lo que esta persona está pasando. Pero Jesús lo ha pasado. Y eso es lo lindo que tenemos, es que tenemos un Salvador que se identifica con nosotros. El que no conocía pecado tomó nuestro pecado, murió por nosotros y se identificó con nosotros. Me encanta eso, que Jesús, podríamos pasar meses solo hablando de la realidad de Jesús y cómo su obediencia impactó nuestra vida y ha cambiado la humanidad. Realmente Dios pone cartas en el asunto y introduce a Jesús, y Él es el que nos da perdón de pecados por medio de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero me encanta su formato. Una de las cosas que para mí yo siempre pido, señores, ayúdame a ser más como Jesús. Quiero vivir como Jesús, tener ese carácter. Va en contra de todo lo que el mundo dice que debe ser, ¿no? Jesús no vino como un famoso, alguien que tenía mucho dinero. Esas cosas no le importaba a Jesús. Él era bien claro de por qué vino, pero también dejó un legado de cómo vivir, cómo tratar a la gente, en qué invertir tiempo, en qué invertir
recursos, un montón de cosas. Y yo te animo. A veces en este tiempo sería un buen tiempo de estudiar cómo Jesús vivió. Porque a veces tenemos que evaluar cómo estamos viviendo nosotros. Y no queremos tener un estilo de vida que nos está agobiando, que nos está matando. Tenemos el punto de referencia en Jesús. Pero una de las cosas que Jesús hizo es que Él se identifica con nosotros. Romanos 6, 3 al 5 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Eso es lo lindo, que Jesús, por medio de su sacrificio, nos unimos a Él. Ahora nosotros podemos decir: sí, Señor, yo no soy merecedor de tu amor o de tu perdón, pero por la gracia y por la obra de Jesucristo, yo me uno y me aferro a Él. Y ahora sí yo puedo entrar confiado sabiendo que no son mis obras, pero es Jesús derramando su sangre por mí que me hace ahora limpio de pecado. Y eso es lindo, que Jesús, nosotros tenemos un Salvador que se identifica con nosotros. No es un Salvador, no es un Dios lejano que no sabe nada que ver con nosotros, vive en otra realidad. Jesús sabe, Él ha caminado la tierra, Él conoce las batallas y Él ha sido victorioso en todas ellas. Entonces podemos confiar en Jesús y confiar en que sus caminos son mejores. Bueno, comenzamos a aterrizar. ¿Qué aprendemos? ¿Qué son las aplicaciones? Honestamente, hemos hecho un estudio bien breve de estos versículos. Y te animo a que pases más tiempo en estos versículos. A veces vemos que solo son 4 o 5 versículos y dicen: no, vamos a leerlo de volada. Pero hay tan rica información y verdad y realmente vistazo de lo que hace Jesús y cómo los detalles de Dios están conectados. Pero ¿qué nos enseña el bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús nos identifica con Él y es una representación del gran amor de Dios para nosotros. Jesús dejó su lugar en el cielo para venir a la tierra a morir por nosotros. Él resucitó y ahora está sentado en el trono. No necesitamos bautizarnos cada vez que pecamos o caemos o sentimos que tenemos que reafirmar nuestro compromiso. Necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y vivir una vida que busca la voluntad de Dios y confía en la obra redentora de Cristo en la cruz. Creo que eso es todo. Colosenses 2:12 nos dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó entre los muertos. ¿A qué venimos con eso? El bautismo de Jesús nos apunta a Él. En esencia nos apunta a Él. Jesús está comenzando su ministerio aquí en la tierra, pero Él toma la oportunidad para afirmar lo que se había dicho de Él y lo que Él va a hacer, y su importancia y conexión hacia nosotros por la eternidad. A mí me encanta ese concepto que Jesús no solamente se despoja de sí mismo y deja su lugar en el trono para venir a nosotros y tomar forma de hombre y vivir como hombre, pero vivir perfectamente sin pecado. Pero encima de eso toma los pasos para dar su vida como sacrificio por nosotros, sabiendo que ese es el único remedio y la única solución que tenemos. Y lo hace porque nos ama. Pero qué lindo que tenemos a alguien que se identifica con nosotros a tal grado, que quiere conocerte personalmente. Él quiere tener comunión contigo, Él quiere caminar contigo, Él quiere que tú deposites tus angustias, tu temor, tus preguntas en Él.
Y Él quiere darte esas respuestas. Él quiere revelar su persona, su verdad a ti, por medio de su palabra, por medio de la creación, congregándonos como hermanos, hermanas. Pero Jesús realmente no quiere estar ausente en esta situación. Y en estos momentos, hermanos, donde tal vez nos sentimos un poco aislados, nos sentimos separados, solos, Jesús sigue trabajando y dice: yo quiero que sepas que estoy aquí y que sepas que yo me identifico con tus temores. Yo sé lo que se siente, pero yo quiero darte esa paz, porque yo tengo victoria sobre todos tus temores. Y quiero terminar con esa parte del final que mencioné, que no necesitamos bautizarnos cada vez que pecamos o caemos, o sentimos que tenemos que reafirmar nuestro compromiso. He charlado con gente que me ha dicho que ya siendo adultos, o ya entendiendo, mejor dicho, a lo que estaban viendo, se habían bautizado, y después más tarde dijeron: no, quiero bautizarme otra vez, y bautizarme, y comenzamos a hacer, no sé cuántas veces bautizado. El bautismo es un compromiso público que hacemos diciendo que creemos en Jesucristo, creemos que Él es nuestro Salvador personal, que Él murió y resucitó, y queremos que la gente conozca, y creemos que cuando nos bautizamos nos estamos identificando con Él, que morimos con Él y que vamos a resucitar con Él y que vamos a pasar la eternidad con Él, porque Él paga nuestros pecados. Yo te animo que una de las cosas que el enemigo quiere hacer, yo creo grandemente en este tiempo, es que nos quiere confundir y nos quiere hacer decir: no eres lo suficiente bueno. Y tal vez estos tiempos te han enfriado un poco tu caminar o tu relación con Dios. Tal vez en estos tiempos has dejado que otras cosas tomen el lugar que Dios se merece en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y yo te animo que en este día hagas un compromiso, decir: Señor, yo quiero reafirmar mis convicciones en ti. Dios no busca gente perfecta, Él es el perfecto. Pero Dios busca gente que quiere humillarse ante Él, arrepentirse, buscar hacer su voluntad, buscar vivir las verdades que Él nos ha presentado en su palabra, vivir como Jesús. Entonces yo te animo que si en tu caso, en estos tiempos, últimos meses, tal vez has descuidado ese primer amor, has descuidado tu caminar, tu relación con Dios, toma este tiempo, no dejes que se enfríen más las cosas. Nosotros no le damos cabida al enemigo para que Él nos permita dudar de la autoridad de Dios, que Él está en control, que Él nos cuida, que Él nos ama, que Él nos conoce, que Él sabe las luchas que vivimos y que Él nos puede dar victoria en eso, porque Él es victorioso. Y para aquellos que seguimos día a día luchando para buscar la voluntad de Dios, seguimos pendientes, no olvidemos que tenemos a un Jesús que nos ama, a un Jesús que se identifica con nosotros, y que Jesús trabajó con humildad. Y que qué lindo que nosotros pudiéramos ser conocidos como gente que ama, gente que está al tanto de las personas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, pero que somos humildes, que vivimos en gracia y en verdad, y así nos movilizamos. Bueno, eso es el tema para hoy día. Ojalá fue de beneficio y hayan escuchado o aprendido algo nuevo. Yo les animo una vez más, no nos dejemos de mantener conectados. Seguimos diciendo: por favor, por favor, por favor, sigan atendiendo las reuniones de oración. Los extrañamos, nos encantaría verlos. La semana pasada tuvimos nuestra reunión de hombres y fue tan lindo ver a varios varones de Dios que no hemos visto, pero también me dolió un poco el corazón porque sé que hay muchos más. Entonces no dejemos que estas circunstancias nos separen. Yo sé que cuesta trabajo, pero tenemos que trabajar por lo que cuesta, porque lo que es fácil no lo vamos a apreciar. Y sigamos orando por nuestros hogares, nuestras familias, por nuestra iglesia.
Vamos a orar y después vamos a pasar un tiempo de adoración. Padre Santo, queremos darte gracias por una vez más este tiempo que hemos tenido juntos. Gracias por tu palabra. Gracias que tenemos un escrito de Jesús, de cómo caminó en esta tierra y las cosas que hizo y sus enseñanzas. Te damos gracias, Señor, que podemos realmente meditar en ellas, escucharlas, ponerlas a nuestro corazón, aplicarlas, Señor. Y te pido que tú nos afirmes cada vez más que tú estás con nosotros, Señor. Que tenemos un Dios que se identifica con nosotros, un Dios que cumple al pie de la letra todos los requisitos y las cosas que se necesitan. Y que eres un Dios en el cual nosotros podemos descansar, sabiendo que tú eres victorioso sobre todo y en todo, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a seguir conectados con nuestros hermanos, conectados contigo, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo en tu palabra. Estos tiempos van a marcar para muchos, especialmente nuestros hijos, un tiempo que lo van a recordar por el resto de sus días, Señor. Y ayúdanos que nosotros podamos usar este tiempo sabiamente. Que cuando en años adelante, cuando comencemos a recordar este tiempo de COVID en el 2020, que digamos, sí, Señor, tuvimos nuestras altas y bajas, pero siempre buscamos tu voluntad, Señor. Buscamos aferrarnos a tu verdad, a tu esperanza, a tu paz, Señor. Y nuestra familia entera tratamos de no gastar este tiempo en cosas que no tenían valor a largo plazo, Señor. Yo pido por las familias en nuestra iglesia, yo pido por las personas trabajando, yo pido por las personas, Señor, que están batallando con el virus en este tiempo. Yo pido que tú los sanes, Señor, que tú des paz a los hogares, que tú nos ayudes a cada vez más depender de ti y saber que no hay nadie como Jesús, que teniendo a Jesús lo tenemos todo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y vamos a un tiempo de oración con Gabriel. De tal manera me amó que a su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré por su amor, yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré.
su vida no escatimó. Hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Queridos hermanos, vamos a tomar unos momentos para orar por la iglesia, por los motivos que se han presentado en esta semana pasada. Queremos pedirles que estemos orando por la situación del COVID, que esta enfermedad pase y que las cosas se puedan abrir. Pero aquí vamos a presentarles los motivos de oración y les pedimos ahí donde están que se reúnan en familia. Si estás solo, pues ahí ante el Señor puedes tomar un tiempo para orar por estos motivos. Al pensar en quién es Jesús, al pensar en su carácter, nuestro deseo es que lleguemos a conocerle más.
Y espero que durante esta semana, al pensar en el mensaje o al pasar un tiempo en la palabra de Dios o estar en oración, que la siguiente canción sea nuestra oración. ¡Cuán bello es el Señor! Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, y le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. De mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.